¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Ambrosio Flores y el día de hoy voy a hablarles acerca de la transición del derecho laboral en nuestro sistema mexicano. En cierta ocasión escuchaba decir a un famoso antropólogo que las sociedades o se mueven por conciencia o se mueven por reacción. Y algún economista pues les diría no siempre sucede así, porque está comprobado también que las sociedades se mueven en relación de su dominio y uso correcto de los medios de producción. Y pues pareciera que es verdad, ¿no? De cómo la sociedad humana hizo una transición del sistema feudal a un sistema industrializado, y no de embalde, pues bueno, los países que intervienen durante la Primera Guerra Mundial, la Triple Alianza contra la Triple Entente, en realidad tuvieron un trasfondo de carácter netamente económico, lo cual va a dar origen a que en su momento un grupo de países encabezados por Estados Unidos crearan la famosa Liga de las Naciones, ¿no? O la Sociedad de las Naciones, y que este grupo tenía como objetivo básicamente alcanzar la paz mundial. Y luego surge la disyuntiva: ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues desarrollando el sector económico. Muy bien, hasta aquí todo muy bien. Hasta que a alguien se le ocurrió la idea de decir: espera, no solamente hay que hacer el reparto equitativo de la riqueza, sino que tenemos que incluir, por ende, al actor principal generador de esta fuente de riqueza, el trabajador. Por ende, en 1918-1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era conminar a los países miembros a legislar para crear las condiciones, los tribunales para la defensa de los trabajadores, creando tribunales y leyes que pudieran realmente solucionar los conflictos o las controversias de los mismos. Bueno, hasta aquí parece que vamos muy bien, todo muy bien, va marchando muy bien. Cierta ocasión comentaba que Estados Unidos, siendo uno de los principales países motivadores para la creación de esta Liga de las Naciones, pues él no participa, y no lo hace porque Woodrow, su presidente en aquel momento, decía: ¿cómo vamos a poder participar sin violentar lo que dice el artículo 5 de nuestra Constitución de Estados Unidos? Y uno dice: ¿y esto qué dice? Que un mandatario en nuestro país y tribunales de nuestro país no pueden servir a dos amos, así que solamente van a observar su propia Constitución, nada más, quedando Estados Unidos únicamente como país invitado a participar de las sesiones que se desarrollaran por medio de la Asociación Internacional del Trabajo. Recordemos que, en su consejo directivo internacional, este organismo tenía la finalidad de convocar no solamente a representantes de países, sino también a representantes de trabajadores y representantes de patrones. Inclusive, México tiene celebrados por ahí 2 tratados internacionales emitidos por esta organización. El primero de ellos, que dice: respeto por la coligación de los trabajadores para la defensa de sus derechos. Y 2, que esas resoluciones celebradas por medio de contratos colectivos o contratos ley entre sindicatos de trabajadores con patrones, pues tuvieran realmente el impulso procesal gubernamental como para que pudiera llegar a buen puerto. Y hasta aquí todo va muy bien, todo muy hermoso, ¿no? Curiosamente, nuestro poder constituyente, al crear la Constitución del 5 de febrero de 1917, pues sí, ya contemplaba en su artículo 123 la creación de las juntas locales, o por lo menos de la defensa del derecho del trabajo. Pero no fue sino hasta finales de 1917 cuando en el Estado de México
se va creando la primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y para finales de 1927, pues se crea la primera Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero hasta ese momento no había ninguna legislación propia tendiente a regular este rubro o esta actividad. No fue sino hasta 1931 cuando el Congreso de la Unión, pues bueno, ordena que se haga la creación de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí todo va muy bien, ¿no? Porque, como siempre les he dicho o me gusta resaltar, ya se contemplaba la figura de la conciliación, que podía hacerse por la etapa prejudicial o podía hacerse una vez iniciada la demanda como primera audiencia o etapa. Punto. Entonces, ¿en qué falló, no? ¿Qué la diferencia de nuestra actual reforma en materia del trabajo? Bueno, si bien es verdad que existían procuradurías de la defensa del trabajo y que existían conciliadores, pues quiero pensar que no se le estaba dando la debida importancia como para hacer una buena defensa de los derechos del trabajador. Si te ibas por la parte prejudicial, pues nadie podía obligar al demandado a que fuera o no fuera, ¿sale? Porque se supone que era algo de carácter voluntario. Y si iba el representante del patrón, en muchos de los casos, a veces siempre llegaba y les decía al trabajador: dime cuál es tu propuesta, cuáles son tus pretensiones, para que a su vez yo se las haga llegar a mi representado. En este lapso de tiempo transcurría el mismo, venecían los 2 meses a los cuales tenía derecho el trabajador para presentar una formal demanda, y estando fuera, prescripción y por ende caducidad, ¿no? Por eso yo siempre les decía a mis alumnos, yo hubiera sugerido como estrategia de defensa, pues vamos primero a demandar y en cualquier momento, antes de ratificada la demanda, de iniciado el juicio o hasta antes del laudo o hasta después del laudo, se podía celebrar un convenio. Esto era lo más interesante, lo más hermoso, ¿no? Ahora, con las reformas del 2019, nuestro derecho mexicano del trabajo, entre comillas, regresa a la parte de la oralidad. Se ordena que las juntas locales o federales dejen de conocer de asuntos nuevos para dar paso a la transición de los tribunales de oralidad laboral. Muy bien. ¿Qué la diferencia? ¿Qué cambia? Pues dice el artículo 684, apartado A o inciso A de nuestra Ley Federal del Trabajo, que ahora, antes de iniciar una demanda, el trabajador o incluso el patrón deben de concurrir ante los centros de conciliación para poder dirimir sus controversias. ¿Qué se requiere? 684, apartado B. Nombre de la persona que va a solicitar la conciliación, su CUR, la dirección de la persona, empresa o sindicato que va a ser requerida o invitada. Un pequeño resumen del por qué se le está llamando o se pretende llamar para conciliar. Si había algún arreglo llegado a las partes, pues se tiraba un convenio, se ratifica y se toma como cosa juzgada. ¿Qué pasa si el requerido o invitado no comparece sin causa justa? Bueno, pues se le puede mandar otra invitación, siempre y cuando la actuación de este centro de conciliación no excediera de los 45 días. ¿Quiénes están exceptuados de poder cumplir con este requisito? Todas aquellas personas que hubiesen sufrido discriminación en su fuente laboral, cuando se encuentran embarazados, cuando sufran discriminación sexual o por su orientación sexual. Dice nuestra Ley Federal del Trabajo que estas personas pueden quedar
exentas de agotar este procedimiento de la conciliación. Luego entonces, ¿qué pasaría si no llegan a un arreglo? Pues el centro de conciliación les va a expedir un certificado de no conciliación con el cual podrán iniciar ya formalmente su demanda en atención de lo que dice el artículo 72 de nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿Qué se requiere? Pues exactamente lo mismo. Nombre del promovente, su CURP, que acredite personalidad y capacidad jurídica. Puede, si lo desea, nombrar abogados o representantes legales. Deberá acompañar la constancia de no conciliación. Deberá señalar el nombre de la persona, empresa, establecimiento o sindicato a quien va a demandar. Va a hacer una pequeña relación sucinta, ahora sí, de sus pretensiones, y acompañará las pruebas para comprobar su acción. Una vez presentada la demanda, el Tribunal de Oralidad Laboral le va a asignar al accionante un buzón para que pueda checar de manera electrónica la prosecución de su demanda. El secretario, al recibirla, pues debe de estudiar de oficio si cumple con los requisitos. Si no lo hiciere, pues bueno, tiene un parámetro, le va a requerir al accionante, dentro del parámetro de 3 días, que subsane alguna deficiencia. Una vez que ya se ha hecho esto, pues se ordenará dentro de los 5 días que proceda a efectuar el emplazamiento a la demandada. ¿Qué pasa si no se tiene el domicilio cierto del asentamiento principal de la fuente del trabajo? Pues nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que se podrá realizar la misma en el último lugar o establecimiento donde el trabajador prestó sus servicios. Punto. Nos quitamos de problemas. Ahora bien, dice nuestra propia ley que una vez que se ha efectuado el emplazamiento con la demanda y el auto admisorio y con el auto que ordenaba el cumplimiento de X o Y requisitos, todo esto se va a acompañar con las pruebas que presentó la parte actora para que el demandado, en un parámetro de 15 días, proceda a realizar la contestación. Obviamente deberá de acreditar personalidad, capacidad, presentar su CUR, podrá allanarse, confesar o negar o excepcionar la misma, debiendo aportar siempre sus pruebas. Y con las mismas, pues le va a correr traslado a la parte actora, para que a su vez en un parámetro, si no me equivoco, de 8 días, pues igual manifieste lo que a su derecho e intención corresponda, pudiendo aportar más pruebas. Se le va a volver a dar vista a la parte demandada para que a su vez ese también haga una especie de contrarréplica. Y una vez que ya hicieron la réplica, la dúplica de cada una de las pretensiones de las partes, pues la autoridad va a señalar día y hora para la celebración de la audiencia preliminar a juicio. ¿Qué se va a hacer ahí? Se va a depurar los hechos, se va a depurar las pruebas, se van a preparar las mismas, se va a decir cuáles son admitidas o cuáles no, de las que fueron ofrecidas, y si hubiera algún inconveniente, las partes tienen el derecho de hacer valer un recurso de reconsideración. ¿Sí? ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con los puntos que está presentando mi colitigante, porque yo tengo una versión diferente y lo puedo comprobar. Pues adelante. Ofrece tu recurso de reconsideración. ¿Para qué? Una vez que ya se depuró esta parte, ya se pusieron de acuerdo con cuáles son las pruebas que van a subsistir para ser desahogadas en la etapa de juicio, pues se procede a las mismas.
Concluido esta parte del desahogo de las pruebas, se le va a dar vista a las partes para que hagan un alegato, ¿sale? Un alegato para comprobar su acción, para comprobar sus excepciones, e inmediatamente la ley dice que puede el tribunal en ese momento, si su carga de trabajo se lo permite, dictar una sentencia. Si no fuera el caso, pues habrá un margen de tiempo no muy prolongado para que el tribunal pues se pronuncie al respecto, ¿no? Decimos, el solo hecho de que se emita una sentencia, pues no significa que ya se acabó todo en esta parte. Las partes tendrán su derecho de inconformarse ante la instancia correspondiente cuando sientan que hubo violaciones a sus derechos durante la secuela procesal. Ahora bien, con toda esta reforma yo estoy viendo obviamente un avance. Felicito obviamente a nuestros legisladores que se tomaron la molestia de atender este asunto, aunque otros dirían por ahí que esto fue más bien por influencia procesal de nuestro vecino del norte, pues es verdad. Solamente hago esta reflexión, que ojalá que nuestros legisladores doten de infraestructura, personal y medios necesarios para que los operadores, no solamente de esta materia, sino de cualquier materia, puedan tener toda la infraestructura, el trato digno para realmente desempeñar con probidad y honradez su profesión, su cargo y su responsabilidad. Porque si solamente pretendo hacer cambios a nivel cupular, a nivel Suprema Corte, y me olvido de los operadores que deben de observar la norma general, pues esto no va a funcionar, ¿no? Nos va a seguir pasando lo que pasó con las juntas local o federal, que al no haber suficiente personal, ni inmuebles o juntas, pues los procedimientos eran muy tardados, muy lentos. En materia penal sigue pasando exactamente lo mismo. No hay suficientes agencias del Ministerio Público, no hay suficientes ministerios públicos, falta personal. Y así esto no va a poder avanzar, ¿no? Pues esto ha sido nuestra pequeña reflexión del día. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.